En el episodio anterior empezamos a hablar de la vida de Solón, el poeta y legislador que reformó el sistema político de la Atenas de principios del siglo VI antes de la Era Común. Vimos su participación en la guerra contra Mégara y en la Primera Guerra Sagrada, las agitaciones sociales de su tiempo y la constitución que redactó para salvar a la ciudad del desastre. En esta segunda y última parte hablaremos de sus viajes y anécdotas y también del ascenso de Pisístrato como tirano de Atenas, del exilio de Solón y finalmente de su muerte lejos de la patria. Solón y la ley ateniense, segunda parte. Viajes y anécdotas. Solón tenía por entonces 50 años cuando zarpó del puerto de Falero rumbo a Egipto, ya que era habitual que todos los que se consideraban a sí mismos sabios y pensadores visitaran al menos una vez el país del Nilo. En su viaje hizo escala en la isla de Creta, donde, quizás, se reencontró con el viejo Epiménides. Una vez en Egipto, conoció a los sacerdotes Psenopis de Heliópolis y Sonquis de Sais, quienes le dieron hospitalidad y le contaron la mítica historia de la Atlántida. Historia de la que Solón quedó fascinado y deseoso de poner por escrito en un extenso poema. Después de pasar algunos años en Egipto, Solón volvió a partir y llegó a Chipre, donde fue bien recibido por el rey Filocipro de Epía, cuya ciudad se encontraba en un sitio estratégico, pero muy pobre. Solón, viendo la riqueza de una llanura no muy lejos de allí, convenció a Filocipro de mudar el asentamiento y supervisó personalmente el proceso de cinecismo. Agradecidos, los nuevos colonos nombraron a su ciudad Solunte en su honor. Solón dejó Chipre con la promesa de que algún día volvería y puso proa a Caria, donde, al llegar a Mileto, conoció al célebre Tales, considerado por muchos el hombre más sabio de su tiempo y con quien el legislador entabló una estrecha amistad. En una ocasión, Solón le preguntó a Tales por qué nunca había tenido hijos. El milesio no respondió y dejó pasar algunos días, tras lo cual instruyó a un mensajero para que dijese que venía de Atenas con la noticia de que el hijo de Solón había muerto. Destrozado, Solón rompió en llanto, y cuando Tales le dijo que con llorar nada conseguía, contestó que, justamente, lloraba porque nada podía hacer. Al final, Tales confesó su engaño y respondió a la primera pregunta. No tenía hijos para no quebrar jamás su firmeza como Solón lo hizo. Solón regresó a Atenas cerca del 580 antes de la Era Común, poco más de 10 años después de su partida, pero las cosas no habían mejorado en la patria y los atenienses jamás se acostumbraron a sus leyes. Si bien aún contaba con el respeto y admiración de todos, Solón ya no tenía la misma autoridad y fuerzas para hablar, y nada pudo hacer entonces para remediar la situación. Se cuenta un episodio anacrónico después de su regreso, episodio relacionado con el actor y dramaturgo Tespis. Solón lo abordó terminado uno de sus espectáculos para preguntarle si no sentía vergüenza mentir tan descaradamente ante tanta gente. A lo que el actor contestó que nada tenía de malo si se hacía para entretener. Solón se molestó con su respuesta y exigió su exilio, y los atenienses, para darle el gusto, desterraron a Tespis. Durante esta época, Solón recibió un trípode de oro que había pasado de mano en mano por los hombres más sabios de la Hélade. Dicho trípode había sido encontrado por unos pescadores de Cos, y debido a que había sido motivo de disputa con los milesios, el oráculo les dijo que se lo entregaran al más sabio de todos. El trípode fue dado entonces a Tales, pero este no se consideró digno y se lo pasó a Biante de Priene, que tampoco se creyó merecedor de tal honor. El trípode pasó por 4 personas más, hasta que Periandro de Corinto se lo envió a Solón. Para algunos, el legislador ateniense lo regresó a Tales, cumpliendo así una vuelta completa por los 7 sabios de Grecia. Pero la tradición más conocida cuenta que Solón lo envió al santuario de Delfos, ya que nadie era ni sería jamás tan sabio como Apolo.
Siendo ya muy anciano, Solón oyó a uno de sus sobrinos cantar unos versos líricos que lo conmovieron y pidió que se los enseñara. Cuando su sobrino le preguntó por qué él, célebre poeta, además de legislador, se interesaba por la poesía de otros, Solón contestó que jamás había oído algo tan bello y que no deseaba morir sin antes aprendérselo. Se trataba, pues, de un poema de Safo de Lesbos. Entre 570 y 565 antes de la era común, los atenienses, esta vez con Pisístrato como general, volvieron a entrar en guerra contra Mégara y recuperaron Salamina y Nicea. Desde entonces la popularidad de Pisístrato hizo que tuviera mayor influencia en la política de la ciudad, una influencia de la que su viejo amigo Solón pronto comenzó a sospechar. La era de la tiranía. En Atenas habían formado dos partidos con miras a hacerse con el poder: los Pedieos, dirigidos por Licurgo, que deseaban recuperar el gobierno oligárquico anterior a las reformas de Solón, y los Páralos, dirigidos por Megacles, que defendían el sistema vigente. Pero aún quedaba un gran porcentaje de ciudadanos que anhelaban un cambio radical. Ciudadanos de bajos recursos cuyos reclamos venían siendo ignorados desde hacía demasiado tiempo. Pisístrato aprovechó entonces su creciente popularidad para formar un tercer partido que los representara, el de los Diacrios. A pesar de haber convivido y aprendido de Solón, Pisístrato deseaba el poder absoluto, y una mañana del año 561 antes de la era común, se presentó en el ágora lleno de heridas que él mismo se había infligido, acusando a sus opositores de haber atentado contra su vida. Y sus seguidores, que solo esperaban una provocación para efectuar un golpe, se mostraron dispuestos a luchar por él. La asamblea se reunió de inmediato, y a pesar de las advertencias de Solón, que al parecer era el único capaz de ver más allá de las intenciones de Pisístrato, se decidió otorgarle a este un cuerpo de 50 maceros para su protección. Solón, irritado ante el inminente colapso del sistema de gobierno que había instaurado, se marchó de la asamblea, llamando a sus compatriotas necios y cobardes. Todo cuanto el legislador había advertido, al final se cumplió, y un día Pisístrato y sus guardias tomaron la Acrópolis, obligando a sus rivales políticos a huir y usurpando el poder de forma ilegítima. Solón se vistió con sus viejas armas y se presentó en el ágora, exhortando al pueblo a luchar por la libertad, pero nadie, ya fuese por miedo o desidia, hizo caso de sus palabras. Solón se retiró entonces, y tan frustrado como resignado, colgó el escudo en la puerta de su casa. Pisístrato respetó al anciano Solón a pesar de su férrea oposición a la tiranía, y le prometió que mantendría vigente su sistema político. Pero el viejo legislador no quiso oírlo, y a sus 80 años se marchó de Atenas rumbo a Corinto. Y de allí navegó a Mileto, ya que Tales le había escrito, ofreciéndole asilo y protección. Pisístrato le escribió en varias oportunidades durante su exilio, tratando de convencerlo de que regresara y afirmando que gobernaba a los atenienses con justicia y de acuerdo a sus leyes. Pero Solón ignoró todo intento de reconciliación, contestando que no cedería ahora a la tiranía, habiéndola rechazado toda su vida. La muerte de Solón. En estos momentos finales de su vida se cuenta una curiosa historia relacionada con Creso, que subió al trono de Lidia en 560 antes de la era común. Historia que, sin embargo, es poco probable que realmente ocurriese. Creso, queriendo conocer a Solón, lo invitó a Sardes para mostrarle todas sus riquezas y preguntarle si había conocido ya al hombre más dichoso del mundo, en la convicción de que Solón mencionaría su propio nombre. Solón, no obstante, contestó que el hombre más dichoso había sido un ateniense llamado Telo, que había tenido varios hijos varones a los que vio llegar a la adultez, y que, después de haber vivido una buena vida, murió en combate cerca de Eleusis, en defensa de la patria. Y los atenienses lo sepultaron allí mismo donde cayó, tributándole grandes honores.
Sorprendido por esta respuesta, Creso le preguntó a Solón quién era entonces el segundo hombre más dichoso, y éste respondió que fueron los argivos Cleobis y Bitón, hijos de la sacerdotisa Sídipe. Ambos eran jóvenes y atléticos, y en una ocasión en la que su madre debía acudir en carro al templo de Hera, como los bueyes aún no regresaban del campo, se uncieron a sí mismos al carro y tiraron de él para llevar a Sídipe hasta el santuario. Todos los argivos aplaudieron y admiraron la proeza de Cleobis y Bitón, y su madre, sumamente orgullosa, rogó a la diosa Hera que concediera a sus hijos el mejor don que podían los inmortales dar. Cleobis y Bitón, exhaustos por el esfuerzo, se quedaron dormidos en el templo para nunca más despertar. El regalo de los dioses, al final, había sido una muerte tranquila y placentera. Los argivos les rindieron honores de héroes y les erigieron 2 estatuas que consagraron en Delfos. Creso, indignado por las respuestas de Solón, le preguntó por qué estimaba tan poco su felicidad para no considerarlo más dichoso que simples mortales. A lo que el ateniense replicó que era imposible valorar la felicidad de uno si aún no ha alcanzado el final de sus días, pues en cualquier momento los dioses pueden traer las peores desgracias. El rey de Lidia, que años después comprendería por las malas cuánta razón tenía Solón, no encajó nada bien las palabras del ateniense y lo despidió de mal modo. Se cuenta que el fabulista Esopo, que a la sazón estaba en Sardes, le reprochó que a los reyes hay que tratarlos o lo menos posible o lo más gratamente posible. Solón replicó que más bien lo menos posible o lo más honestamente posible. Después de dejar Lidia, Solón se dirigió a Chipre, donde esperaba al fin escribir un poema sobre la Atlántida, mas abandonó la obra a poco de empezarla por lo extensa que sería, y porque sabía que ya no le quedaban muchos días de vida. Y, en efecto, Solón falleció en 559 antes de la era común, habiendo vivido más de 80 años. Su última voluntad fue que su cuerpo fuese incinerado en una pira y sus cenizas llevadas a Salamina, donde fueron esparcidas por toda la isla. Los atenienses, conmovidos por su muerte, construyeron un cenotafio a expensas del erario público y erigieron una estatua en el ágora en honor al gran legislador que no supieron apreciar en vida. Se dice que estas fueron las palabras que, un siglo después, esculpieron bajo su imagen. Salamina, la tierra que detuvo la injusta insolencia de los Medas, dio a luz a este venerable legislador. Esto es todo cuanto se puede decir de la vida de Solón. Muchos episodios que se contaban de su vida probablemente nunca sucedieron, y otros, demasiado forzados cronológicamente, solo sirvieron para embellecer los relatos que giraban en torno a su persona. Su existencia, no obstante, es indiscutida. Sus poemas así lo demuestran, tanto como la autoridad de su nombre para aquellos que vivieron después de él. Aunque al final su patria fue gobernada por una tiranía y muchas de sus leyes quedaron pronto en desuso, es innegable el aporte de sus reformas para salvar una ciudad que caminaba ciegamente hacia el abismo. Su inmensa labor no fue lo suficientemente apreciada en sus días, mas el tiempo enseñó a las generaciones futuras la importancia que tuvo para ellos la figura de Solón de Atenas.